Hola gente del Grupo Grite, estamos acá en otro de nuestros encuentros con invitados, en este caso nada más ni nada menos que el escritor de novelas, escritor de historietas, guionista de cine, guionista de televisión, periodista Rodolfo Santulo. Muchísimas gracias por este tiempo y esta oportunidad de charlar con vos. Muchas gracias. Bienvenido a esta charla informal. Muchas gracias a ustedes, es un placer. Bien, Rodolfo, si te puedo llamar Rodolfo, te, mm, Y por supuesto. la primera pregunta es como la obvia. ¿Cómo llegaste al mundo de la historieta? ¿Cómo arrancaste con este arte de guionar historietas? Yo arranqué primero que nada, digamos, como lector, ¿no? En mi casa paterna, materna, como quieran llamarles, ahí siempre hubo, y hay hasta el día de hoy, muchísimos libros. Y nunca hubo demasiada distinción entre, estás leyendo literatura o estás leyendo historieta. Había material de ambas cosas en abundancia. En particular, por intermedio de mi hermano Fernando, que es mi hermano más grande, él era y es un gran consumidor de historieta. Por tanto, para mí fue como natural arrancar leyendo todo, ¿no? Leyendo literatura, leyendo novelas, cuentos. Nunca enganché demasiado con la poesía. Hasta el día de hoy soy muy mal lector de poesía. Y al mismo tiempo, historietas. Entonces yo creo que es natural que en algún momento empezar a escribir, y como empecé a escribir cuentos y eventualmente alguna vez me animé a escribir alguna novela, en algún punto, tendría 18 años, dije, bueno, pero si escribo cuentos, escribo novelas, porque me gustan los cuentos, me gustan las novelas, debería ver cómo hago para escribir historietas, que me encanta escribir, me encanta leer las historietas. Que no resultó tan sencillo, porque claro, uno para escribir cuentos no precisa más que leer cuentos. Digamos que el formato lo tiene el propio cuento. En cambio, para escribir guiones de historieta, la historieta no viene con cómo es un guión, viene con una historieta terminada. Entonces arranqué, no había mucho donde investigar, pero encontré un libro de guión de cine de William Goldman, donde me dije, bueno, muy distinto no debe ser. Está bien, donde es como mucha acción visual que engancha una con otra, no puedo hacerlo, porque esto no es una secuencia en una sola, pero la puedo dividir y hacer una secuencia en varias viñetas. Entonces así, de manera bastante autodidacta y a los tropezones, escribí el primer guión de historieta que se llamó Montevideo Ciudad Gris, que era un proyecto. Cometí todos los errores que se pueden cometer cuando uno empieza haciendo historieta, porque lo primero que hice fue pensar una miniserie de 6 números a 20 y pico de páginas por número, con dibujantes que no eran dibujantes, eran amigos míos que dibujaban en un principio. Y salió de milagro. Terminamos haciendo el primer número, el dibujante que lo estaba haciendo no lo terminó de dibujar, entonces apareció ahí sí Daniel Puch, un dibujante de historieta que venía haciendo historietas acá en Uruguay, lo terminó y seguí escribiendo de ahí en adelante. Vale decir que de Montevideo Ciudad Gris logramos hacer 3 de los 6 números y hasta el día de hoy cada tanto me encuentro con alguien que me reclama que no terminé esa serie, que me compraron los 3 números que autoedité en su momento y que los dejé pagando para siempre. Lo que me llama la atención es que tu plan principal entonces fueron 6 números de 22 páginas cada uno. Es básicamente lo que Estados Unidos hoy llamaría un trad paperback. Básicamente todos los arcos argumentales son Exacto, sí. 6 números de 22 páginas para después venderlo en tapa blanda. Un adelantado. Creo que nunca llegué a pensar en juntarlo todo en un libro, ¿eh? Pero yo leía superhéroes en aquel entonces y el formato de 22 páginas por capítulo era como lo que más leía. Podría haberlo pensado también leía mucho cómic francés en aquel momento, el del corte europeo, y hubiera sido mejor que pensar en un álbum de 64 páginas donde todo empezara y terminara, ¿no? Pero no se me ocurrió. Y cuáles eran esas historietas que leías? ¿Te acordás algunas? Sí, Bueno, de Guacho a mí me acompañó también, una vez más, por intermedio de mi hermano Fernando, a mí me acompañó siempre Asterix, Lucky Luke, Tintín.
De esas hasta el día de hoy tengo las que fueron mis colecciones de niño, están acá en mi casa. En algún momento de preadolescencia empecé a leer a escondidas de mi madre La Fierro, que la compraba mi hermano también, y yo se la leía a escondidas. Mi madre obviamente no estaba muy a favor de que yo leyera algo con tanta violencia y desnudos. Y a los 15, que nunca les había dado bola, me hice un amigo que era muy lector de superhéroes y me convenció que les diera una oportunidad. Y claro, en ese momento no le hice mucho caso, pero un día estaba en un lugar acá que se llama la Feria de Tristán Narvaja, que es un lugar donde se venden muchos libros y muchas cosas viejas, usadas. Y dije, bueno, a ver, vamos a comprar un par de revistitas de superhéroes a ver qué pasa. Y me compré una de Batman, que el guión era de Denny O'Neil y el dibujo de Jim Aparo, y un capítulo de Question, también de Denny O'Neil con Dennis Cowan en el dibujo. Y eran cualquier cosa menos lo que yo esperaba, que era una de superhéroes. Porque claro, yo agarré como el cimbronazo de los 80 y cómo se volvió muy adulto de golpe todo lo de los superhéroes. La etapa más adulta Claro, del cómic de superhéroes americano. Sí. y fue un descubrimiento total, lo que yo subestimaba totalmente, porque yo que sé, de Watch había agarrado alguna Novaro, y me encontraba con que tal, los superhéroes eran todos unos amigos, colorinchudos, que había piñas. Algo que también aprendí a apreciar después, que esa cuestión de la aventura inocente también es divertida. Pero bueno, cuando uno tiene 15 años, tiene derecho a ser un poco prejuicioso. Y Claro, claro. no quería saber de nada y descubrí que estaba mucho más bueno de lo que yo imaginaba. Y ahí lo sumé. Yo hasta el día de hoy yo sigo leyendo muchísimo material europeo, muchísimo material argentino, y a los superhéroes en algún momento les perdí un poco el ritmo porque son, para mí, te exigen como una devoción absoluta. Tenés que ver qué pasó en la macrosaga, porque además esto que le pasa a Flash le pasó a Superman en no sé dónde, y no te pierdas el capítulo de Supergirl, porque ahí se explica, y ya no tengo el dinero ni la paciencia para andarlo corriendo y abarcando todo lo que hay que leer. Y tus primeros trabajos Ya, profesionales, ¿cuáles fueron? Ah, perdón, Jorge, ¿querés decir algo? no, 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 dale, dale. Voy con esa. Quería hacer una pregunta, Bueno, pero Después lo seguimos. primero profesional, digamos, lo primero que yo cobré por escribir historieta fue en el 2003. Eh, en el 2003 acá se armó, acá hay un diario, había un diario, ahora solo sale digital, llamado La República. La República tenía en la contratapa de alguno de los suplementos en los que se dividía una página que era de tiras, pero a diferencia de lo que hacían los otros medios de prensa, que era comprar tiras hechas, la República se vanagloriaba de que las producía con uruguayos. Había ujú, una tira estaba Diógenes y el Linchera, de Tabaré, que era medio tramposo, porque lo producía un uruguayo, pero lo producía un uruguayo para Argentina. Y entonces en realidad no era que encargaban material nuevo. Pero sí había varias cosas de material nuevo, entre ellas una tira que se llamaba Viviana y Yamandú, que la hacía Enrique Ardito. Y en un momento dado, la República le ofrece a Enrique Ardito juntar en una revista todas las tiras que él quisiera, ¿no? Como un gran especial. Y Ardito, en un gesto muy generoso, dice, no, no juntemos mis tiras. Ese dinero que ustedes van a invertir, hagamos una publicación nueva. Llamemos a la gente que está en la vuelta haciendo historieta y hagamos una revista que sea un suplemento del diario, pero toda integrada por gente o sea, él obviamente participó, pero no se quedó con toda la publicación como le estaban ofreciendo, sino que dijo, vamos a convocar a los que están trabajando en historieta acá en Uruguay, esto a principios de este siglo. Y de mí se acordaba porque había leído esa, Montevideo Ciudad Gris, era uno de los que me decía cuándo la vas a terminar. Entonces me invita a participar y fuimos un montón, éramos como 20. Y el primer número había un montón de historietas cortitas. Pues resulta que a la República eso le cayó en gracia, circuló bien, o lo que sea, y a partir de ese momento nos empezaron a encargar un número mensual, digamos, más o menos. Y también Ardito negoció con ellos un caché por página, y los 7 números que duró esa loca, loca aventura, cobramos las historietas, no las cobramos un montón, pero cobramos las historietas que fuimos publicando se llamó Quimera, la revista. Y fuimos acompañando el diario durante un año hasta que, bueno, la República sacó cuentas que era más económico una revista de jardinería, me acuerdo
puntualmente, y fuimos sustituidos por una revista de jardinería. Ese fue el primer trabajo donde yo cobré por los guiones que hacía. Y ya en el 2005, un par de años después, para una empresa que yo trabajaba en Barcelona, trabajando desde acá, desde Uruguay, ¿no? Era una empresa que había aprovechado el salto tecnológico de los celulares, del G3 al G4, y las pantallas más grandes, y básicamente lo que hacían esta empresa era vender noticias. Vos te suscribías y recibías noticias de tu interés y yo las redactaba. Mis jefes en Barcelona se enteran que yo hago historietas y pues, querían aprovechar lo de la pantalla más grande y empezamos a hacer tiras que vos ibas viendo cuadro a cuadro y te suscribías en plan continuará. Y para eso ya llamé a Hawk. Para esa aventura ya llamé a Hawk en aquel entonces. Hicimos una cosa muy loca que se llamaba el siniestro Doctor Moreland, porque aparte nos pedían de terror. Y esto del siniestro Doctor Moreland, nosotros estábamos convencidos que se suspendía en cualquier momento, como aparte dependíamos de la suscripción, en cualquier momento los suscriptores decían esto es una porquería y nos abandonaban. Pero no pasaba, seguíamos y terminamos. Era como una especie de historia muy corta a partir de tiritas. Y ahí nos dimos cuenta, nos pidieron otra, de inmediato, hagan otra. Y claro, con Hawk nos dimos cuenta de que habíamos hecho la historieta pensando en los celulares y el formato era diminuto. Entonces, esa de Morgan no la podíamos usar para nada más. Dijimos, no cometamos de nuevo el mismo error. Hagamos una historieta de terror en tiras como ellos piden, pero que en realidad te echan páginas, cosa que después se puede aprovechar. Y esa fue 40 cajones. Claro. La hicimos para celulares en España, en su origen. Son También, unos precursores de una especie de e-comics para sí, celulares, o sea, un formato muy original para la época. es No, que tan no original, recuerdo que haya habido otro. Estoy tratando de hacer memoria porque sí sé que después empezaron a proliferar, empezaron a, digamos, a modificar el cómic que se imprimía, se digitalizaba y se empezaba a trabajar para poder ser distribuido en diferentes plataformas, pero no en plataformas a nivel eh, de streaming o de divulgación, sino en el formato, digamos, en el formato, en la superficie donde ibas a leer, en la tablet, en el celular, en la computadora. claro. Y bueno, y ahora, hoy por hoy tenemos los webtoon, que hasta cambió el formato de la Ah, propia historieta, que está pensado para que cada viñeta sea una pantallita del celular y vos lo vas pasando claro, hacia claro. arriba. Bueno, nosotros no fuimos tan revolucionarios. Era la página donde la volvía Hawk, una serie de cuadros, y yo creo que esa empresa en Barcelona, viendo cómo luego pegó la gran revolución, incluso en las noticias que yo les contaba, después se volvieron que vos podías ver videos. Hoy día consumimos todo en celular. A ellos yo creo que los agarró demasiado verdes. Tenían como ideas, pero no lograron nunca concretar nada de eso. La empresa se fundió en el 2010. O sea, en el momento que todo se empezó a volver mucho más en el celular, ellos se vinieron abajo. Se Y ahí quedaron ya afuera, para ese se quedaron entonces afuera. no hacíamos más historieta. Hacía rato que no hacíamos más historieta. Ahora tenés una carga multifacética, multigenérica muy fuerte. O sea, vos no te quedás, no sos escritor de un género. No podemos decir, Rodolfo Santulo es escritor de. Claro. O sea, es escritor, es una persona que nos transporta a diferentes mundos y en todos los mundos escribís bien. Digo, en todos los mundos digo, tenés un conocimiento de ese mundo en el que empezás a escribir que es interesante. Digo, yo empecé a leerte con 40 cajones en su momento, después vi una historia o mejor dicho, una novela gráfica histórica como Los últimos días de Gaspar. Digo, después escribiste sobre Citarrosa, digo, estoy leyendo tu novela Matufia, que también nos transporta a otro tipo de género, digo, eh, las influencias, de dónde, digo, ¿de dónde tenés todas estas influencias? ¿Qué fue aparte vos hablamos anteriormente de que leíste historietas francesas y todo, pero digo, tenés una carga mucho mayor de conocimiento que hace que puedas abarcar, que seas multigenérico, digo. Bueno, es que creo que como consumidor soy omnívoro, digamos, ¿no? O sea, Claro, a mí no es que me limito a, yo te puedo estar leyendo cualquier cosa, o sea,
Por ejemplo, hoy terminé un libro, el clásico libro que uno tiene en la mochila para todos los movimientos, era una novela de ciencia ficción de Jack Vance, que yo lo adoro a Jack Vance, me parece, es como la clase de escritor que a mí me gustaría ser, un tipo que escribe de todo y es re divertido siempre. Y lo anterior que había leído era una novela policial y soy muy lector de géneros, pero tampoco escapo a la literatura, digamos, general, la que no tiene ningún género. Me gusta leer de todo. Lo mismo me pasa en las historietas. O sea, no sé, levanto acá la vista y tengo desde Paco Roca hasta Darwin Cook, Alan Moore con Tom Strong. O sea, adelante mío, que justo acá ustedes no lo ven porque está la cámara, pero en este espacio hay un montón de libros. Yo que sé, está Fontana Rosa con Buggy. Yo creo que cuanto más abierto está uno a la hora de las lecturas, también soy un cinéfilo eh, adicto a mirar cuantas películas y series puedo, yo creo que es algo que te facilita un montón de herramientas luego para escribir. Me parece que es como, casi que te diría que es casi, es parte del trabajo. Al punto de que yo, que nunca fui muy lector de manga, en algún momento me dije, bueno, no, pero pará, vamos a ver qué pasa ahí, porque también hay que ver qué ocurre, por algo pasa todo lo que pasa alrededor del manga, que es tan popular. Bueno, ¿qué hay ahí que a mí se me escapa? Y descubrí que, claro, que el manga que yo miraba tenía una mirada muy superficial, que dentro del manga había, no sé, Taniguchi, Tatsumi, el mismo Otomo. Tenías un montón de gente que hacía cosas distintas, porque si algo tiene el manga es que hay un manga para cada gusto. Claro. Entonces solo había que escarbar un poco. Y lo mismo me pasa con el cine. Hay una predilección, como les decía, por los géneros. A mí me preguntás, ahora terminamos la entrevista, ¿y qué querés ir a ver? Y a mí dame una de terror, una policial, una de suspenso, ¿no? O sea, no, mirá, vamos a ver esta, que es un drama humano sobre un tipo que está pasando por un divorcio. Bueno, dale, la miramos. No sé si es lo primero que a mí me sale, vamos a ver, estoy, tengo ahí como un gusto, ¿viste lo que la gente dice? No, mi placer culpable. Yo descreo de la parte culpable del asunto. A mí si me da placer, de culpable no tiene nada. No tengo ningún problema en hacer un maratón de cine horrible de los 80 porque tengo ganas de ver eso. Lo hago con todo gusto. Y me parece que eso se refleja un poco también a la hora de ponerme a escribir. Al haber leído tanta aventura, tanto policial, tanta ciencia ficción, aunque la ciencia ficción me le acerco con más respeto, si le soy sincero. Porque la parte de ciencia me parece que siempre tiene que estar bien construida y yo no soy ningún científico. Por tanto, cada vez que hay que ponerse a hacer algo de ciencia ficción donde esté la parte de ciencia, a mí me gusta jugar con los tópicos, onda el dormilón, que te digo, posapocalipsis. Pero me preguntás, ¿y cómo ocurrió el apocalipsis? Y mira, no sé, no importa, ocurrió. Pasemos a otra cosa. No me meto en la. No, sí, hubo un incremento en tal factor que aumentó y el agua, y luego. No. Ahí, para hacer eso, hay que dedicarle toda una preparación y una investigación. Que bueno, si hay que hacerlo, lo hago, pero a priori yo prefiero moverme más donde la imaginación, digamos, está más al volante del asunto. Pero sí, tengo predilección por los géneros porque los disfruto muchísimo. Entonces me gusta, los disfruto también explorándolos a la hora de escribir. Entonces, sí, cuando viste, vos recién decías, no sos un escritor de, pero yo defiendo mucho ser escritor de género, por ejemplo, que no está 100% bien visto en los círculos más serios de la literatura. En la historieta a nadie le importa, la historieta en ese aspecto, la historieta es mucho más amable con lo que vos tenés ganas de hacer y no te anda poniendo en ningún estante. Pero en la literatura, sobre todo porque además yo termino quedando en la misma mesa que el que hizo la autoficción del yo y el que está haciendo la gran novela latinoamericana y el que está pensando, bueno, ahí, ¿cómo? ¿Escribís policiales? Y ahí sí, yo ahí saco la bandera y digo, sí, yo soy escritor de policiales. Y lo digo con todo orgullo y con ganas de pelearme. O sea, porque me parece que es tan antiguo y caduco la idea de que la literatura de género no es literatura, que me sorprende. O sea, es una discusión zanjada prácticamente en todas partes del mundo, pero parecería que cada tanto en Latinoamérica la volvemos a escuchar. Entonces ahí sí, ahí me pongo militante del Hay género. una, hay una resistencia muy fuerte a nivel académico con respecto al estudio de los géneros. Tal vez, digo.
yo formando parte de un grupo de investigación que de alguna manera trata de romper con esas, no digo prohibiciones, pero con esas resistencias que todavía la academia tiene contra tanto sea el cine de género como la literatura de género, es precisamente capaz, es por eso que hacemos estas charlas también, porque de alguna manera queremos reivindicar precisamente, por más que yo te haya dicho que no eras autor sos una persona, sos un autor multifacético y eso es muy interesante porque sos multigenérico, porque a Ahí la hora va. de escribir abarcás todos los géneros que por lo menos a mí me encantan y creo que a los que formamos parte de este grupo es así, nos encantan y también queremos meterlo dentro de lo que es el ámbito académico para que se termine transformando en un objeto de estudio no rechazado por la academia, que son los que de alguna manera después moldean a todos aquellos lectores, ¿viste? Que terminan diciendo, como vos anteriormente exclamaste, dijiste, no, todavía hay cierta reticencia hacia la lectura o hacia la literatura de género. Digo, la idea es esa, la idea es poder romper con eso. Y lo interesante es que existen escritores como vos que, digo, nos pueden transportar a diferentes facetas dentro de esos géneros que hace que podamos, digamos, seguir manteniendo esta conexión con esa literatura. Eso es lo Y, interesante. y que además no hace al escritor de turno, no lo priva de luego transitar por lo que quiere. Si tiene ganas de pasar después por la autoficción, la pasará. Digo, yo no, justo la autoficción no es algo que haya transitado demasiado, pero sí, no sé, Animales, que son una serie de historias muy costumbristas y te diría de ningún género. Y sí, el personaje que aparece es un símil mío, de mi esposa y de mi hijo. Mi hija todavía no estaba. Entonces tampoco es que la autoficción yo le escapo. No, si la historia se presta, capaz que sí. O como en primera edición que jugamos con Marcos a que Marcos y Silvana, que es su esposa, son Leopoldo y Silvina los protagonistas. Es, Ajá. es algo que tampoco, no está mal, podés hacerlo, no pasa nada. Me parece sí que los géneros tienen una serie de, si querés, un esquema que te permite jugar con ello y es como un puente que ya tenés transitado hacia el lector. O sea, si yo les digo a ustedes, esto es un policial, y en la cabeza de ustedes ya hay un montón de Claro. cosas que me ahorran camino. Claro, claro. Entonces, aprovecharlas está espectacular. Ojo, y a veces incluso pervertirlas o dar la vuelta. Y vos tenías una expectativa de cómo funcionaba el policial y yo decido, te voy a sorprender porque va a funcionar a la inversa. Pero también ese es usar el puente, es en tener bien claro cuáles son las pautas de ese género y ver qué se hace. Vos estás hablando Correcto. de multigénero y el uso de eso, de varias cualidades genéricas, incluso dentro de una misma obra. Yo pensaba en los últimos días del Graph SP, por ejemplo. Eh, una obra increíble y muy, muy disfrutable. ¿Es una novela gráfica bélica? Sí. ¿Es una novela gráfica Ujú. histórica? Sí. Y al mismo tiempo la lees y tiene mucho de Hitchcock. Yo la leía y pensaba, Hitchcock se hubiese tirado encima y hubiese dicho, yo quiero hacer esto. La femme fatal, el inocente que tiene cargando unos papeles que tiene que ocultar, tiene capitanes, tiene transnacionalidad, tiene tensión. Es una novela de Hitchcock. Y al mismo tiempo tiene referencias a Poe, Edgar Allan Poe. Y ahí sí es una Claro. novela gráfica en donde hay eso, capas de género, en donde vos incluso podés elegir cuál quedarte. Yo la voy a leer como una novela histórica o yo la voy a leer más como una novela bélica y todo va a ir bien porque está bien construida y es como un tapiz en donde se van uniendo las referencias de manera muy amable. ¿Cómo concebiste los últimos días del Graph SP? Bueno, algo que me parece que no es menor mencionar, ahora que decís AFP, lo pienso, pero en realidad vale para todas. Yo te diría que sacando algún libro que ha sido un encargo muy específico, la enorme mayor, digamos, todos los libros que nacen por mi propio gusto o interés, yo tengo alguna conexión con ese libro. Puede llegar a ser una conexión directa, como en el caso de Citarrosa, que la primera anécdota del libro me la contó mi padre, la última anécdota del libro me la contó mi madre. O sea, en el caso ahí la conexión es directa. Y en el caso del Graph SP, es en algún momento de mi juventud, 20, 21, conocer la historia real y decir, pará, la Segunda Guerra Mundial pasó también acá.
nosotros tuvimos una batalla naval, la última batalla naval donde los tipos tenían que mirarse y medir para dispararse, ocurrió en la desembocadura del Río de la Plata y el barco se refugió en Montevideo y está ahí todavía, hundido en el barro del muelle. A mí eso me resultó fascinante y estuve 3 años leyendo cosas del Graf Spee. No solamente ni de manera continua, que no piensen que tampoco estoy chiflado, pero era un tema al que volvía y el padre de un amigo es historiador naval, era historiador naval, que es el que nos escribió el prólogo en la primera edición, y yo me juntaba con él y le decía, Castañín, ¿y qué más? Y él me contaba anécdotas y me decía, y estaba Millington Drake, que ese era el nieto, ¿no? El bisnieto de Francis Drake, y era el agregado cultural, y había, obviamente, Montevideo estaba lleno de espías, y había una espía que se decía que se vestía de mujer. Todo eso yo estuve 3 años leyendo, escuchando, y en un momento dado dije, bueno, ¿qué tiene que ser esto? Y la oportunidad se dio al conocer a Matías Vergara, porque yo tenía un guión que lo había desarrollado, lo había trabajado con Ignacio Calero, un dibujante uruguayo, lamentablemente ya fallecido, un gran amigo, y él lo iba a dibujar y después Calero empezó a dibujar para Estados Unidos, entonces no lo pudo agarrar. Se lo había mostrado a Oscar Capristo. Capristo en ese momento me dijo, no, no estoy para dibujar 90 páginas ni en pedo, así que volvió a mí, y en el medio conozco a Matías Vergara. Y con Matías recién arrancando, buscando un proyecto para justamente demostrar que podía hacer un libro, y yo tenía eso escrito, entonces fue tipo, vamos para ahí. Y tuve una suerte extraordinaria, porque Matías es de los mejores dibujantes que ha dado este país, y me atrevería a decir el mundo. Entonces, así terminó dándose también que una cosa que para mí fue mucho trabajo, mucho interés, mucha pasión por el tema, encontró al dibujante perfecto que le dio vida de una manera de que yo creo que no hay otro. Vos hoy en día pensás en ese libro y no hay otra manera de imaginarlo que no sea escrito por mí y dibujado por él. Me gusta porque el libro termina con notas finales en donde contás sucesos históricos y decís Sí. cómo los pervertiste, los cambiaste un poco para que encajaran en la historia o hasta cierto punto los mantuviste, como la Casa del Águila, etcétera. Claramente hay una búsqueda histórica bastante sostenida para hacer este trabajo. Fue toda una conversación en ese momento, porque ¿es necesario? Porque también yo no tengo, al no ser un documento histórico, no tengo por qué andar Claro. manteniendo las cosas tal como eran, ¿no? Pero después dije, no, lo que va a pasar acá es que me voy a encontrar una y otra vez con algún salame que me diga, pero la Casa del Águila se construyó en el 46, pero en realidad el proyecto de Oppenheimer no podría estar en el 39. Entonces agarré y dije, no, bueno, pará, vamos a poner al final miren que no son errores, son decisiones. A ver si con eso lo que igual no nos salvó de encontrarnos con lo que se conocen como war buff, que son esos fanáticos de las cosas de la guerra, que una vuelta alguien contó la cantidad de cañones que el barco tiene dibujado y dijo que no corresponde a la cantidad que tenía de verdad. No, 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 no. Y ahí fue tipo, bueno, ¿qué te puedo decir? Es arte, esto es arte, esto es ficción. Claro, digo, por favor, ¿no? Hay gente, sí, es verdad que tenés gente así, pero realmente, digo, dejás de disfrutar, dejás de disfrutar la novela, dejás de disfrutar la novela gráfica Yo creo que la del resto de disfrutan. los dibujos porque contaste un cañón menos. Dale, Yo creo que la démelo, disfrutan pues. desde ese lado, ¿no? La disfrutan del lado como muy obsesivo de yo conozco al dedillo la historia y en realidad no están disfrutando de la obra, sino cuánto saben ellos relacionado Claro. a la obra. Pero por fortuna hay un montón de lectores normales que no pasaron por eso. ¿Cómo fuiste conociendo a los diferentes? Porque has pasado por, uno está mirando tu carrera y has pasado por tantos dibujantes y tantos dibujantes han pasado por tu obra. ¿Cómo vas contactando con ellos, con los Vergara, con Shock? ¿Cómo lo vas conociendo? ¿Cómo es el acercamiento a ellos? ¿Cómo fueron encontrándose esos caminos? Bueno, los festivales, como digo, como nos conocimos con Jorge, nos conocimos en un Crack Bam Boom, los festivales son pieza fundamental, yo no me canso
cada vez que se acerca algún dibujante joven, algún guionista joven y me dice, che, ¿cómo hago para andar a festivales, andar a encuentros, andar a ferias? O sea, yo a Hawk lo conocí en el año 2000 en Leyendas, que vendría a ser el precursor de Crack Bam Boom. Se hacía en el mismo lado, en Rosario. Los galpones estaban bastante menos bien que ahora, eran medio desastrosos, pero el evento era muy lindo. Y ahí conocí a Hawk, a Cristian Mallea, a Diego Agrimbaum, a Dante Ginebra, a Carlos Saón, a Gervasio Benítez. O sea, conocía lo que era la productora, pero conocí también a Leo Sandler, a Pablo Colazo. O sea, muchísima gente que conocí ahí me permitió seguir volviendo y en un festival, en un festival llamado Aquelarre que se hacía en San Nicolás, y ahí conocí a Marcos Vergara, a Freddy Baert, a Cayo Di Lorenzo, y con muchos de ellos después se fue dando la lógica, ¿no? O sea, hacemos historieta, nos ponemos a hablar de algo. No, el caso, por ejemplo, el caso puntual con Hawk. Amamos el horror, la aventura y la fantasía de espadas y magia. Ni te pones a hablar y vamos a hacer algo juntos. Nah, y con Hawk hicimos un montón de Un historietas. montón tal cual. Lo mismo pasa con Marcos, pero Marcos vamos como por otro lado. Es raro porque también con Marcos nos gusta mucho la acción, los tiros y todo, pero como que se fue dando a partir de que el primer libro que hicimos juntos fue Cena con Amigos, que si bien es un policial, es mucho más costumbrista, más melancólico, reflexivo. Cada vez que me sale un proyecto para ese lado, termino haciéndolo con Marcos. Termina siendo como el dibujante del costumbrismo, aunque a Marcos le gustan los tiros, las espadas, los monstruos, pero con Marcos como que toca más eso. Y a Matías lo conocí en una muestra que hizo el Centro Cultural de España acá en Montevideo. Y lo conocí viendo su obra, una obra muy cortita, y yo dije, ah, lo que dibuja este guacho. Eh, y nada, y le escribí, hola, soy Rodolfo Santullo y hago guiones. Y por suerte me dio bola, mirá. Qué Eh, bueno. No, la verdad que tienen en conjunto, han hecho unos trabajos bárbaros, realmente. Es que hay como toda una mala opinión de lo que se llama muy peyorativamente hacer lobby, que en realidad para mí está equivocado ese concepto. Está bien, si vos me decís que hacer lobby es ir y chuparle las medias a un editor, está feo, es horrible. Pero si entendés por eso ir a un evento, conocer gente, mostrar tu trabajo, conocer el trabajo de otros, poder mostrárselo a un editor y capaz que tener suerte y que ese editor danés te termine publicando en Dinamarca, y es parte del Claro. laburo, es parte de mover la obra, o sea, y además es divertidísimo, vas conociendo gente con la que compartís intereses, pasiones, en lugares lindos, comiendo boga al lado del río. ¿Cómo no va a estar bueno? No, buenísimo, buenísimo. una de... Mencionaste Sí, varias veces Fernando. ya te dejo, Jorge. Mencionaste varias veces la palabra costumbrismo y una de tus historietas que más recuerdo en ese sentido, que para mí es como clave para entender un poco tu pensamiento, es una de dos páginas que se llama Una de aventuras, en donde varios personajes de aventuras están buscando trabajo en la historieta y le dicen que no, que ahora solamente aceptan historietas costumbristas y ellos se enojan y dicen costumbrismo, otra vez con el costumbrismo, ¿qué pasa con eso? O si no, historietas íntimas que cuenten relatos íntimos. Y está muy bueno porque está ese juego entre cómo aunamos costumbrismo con género, que es algo que vos haces muy bien, pero que la mayoría de la gente piensa que tiene que ir por dos sendas diferentes. Bueno, esa historieta, ¿viste? ¿Vieron hace un rato que yo les decía que a veces saco la bandera militante cuando la situación lo propone? Esa historieta es exactamente eso, porque a mí me llaman de una revista que se llama Lento, donde después publiqué un montón de historietas, pero me llaman para recién estaban pensando si meter historietas o no, y me invitan a hacer una historieta de 2 páginas. Y el editor me dice, hacete algo tipo balizas. No haga, o sea, no te metas en cosas de género, no, no, no. Hacete algo tipo balizas. Yo me quedé pensando y dije, ¿cómo quiere que haga balizas en 2 páginas? O sea, no hay manera. Y al mismo tiempo un poco me pateó eso de no haga género porque la Lento es una revista seria, es una revista importante. Tenía ensayos que hablaban de cosas, no sé qué. Está buenísima la revista, todo hay que decirlo.
pero yo lo sentí como que no hagas humor también. Entonces no le hice caso a ninguno y hice eso, hice los cuatro personajes que vienen, parece que incluso vienen de las publicaciones de Hora Cero, ¿no? De Frontera, Sí. y que no les dan trabajo, que ya no les dan trabajo porque lo único que quieren las revistas es que hables de tu problema con la pelusa de tu ombligo. Entonces, está, justamente, obviamente me terminó costando que por un par de años no me llamaran de nuevo a la revista Lento, pero está, fue como también embanderarse, ¿no? Que el género es, para mí el género es como una base de la construcción literaria. Y decir a priori no lo hagas, es como tan artificial como proponerte voy a escribir algo que no tenga nada de género. O sea, ¿vos qué sabés? Vos te pones a escribir y tenés estructuras de tus lecturas. Entonces, yo siempre digo que cada vez que lo que sea que yo escriba tiene algo de policial, porque en mi cabeza a la hora de escribir tiene una estructura, por lo menos te voy preparando, siempre hay como un enigma, siempre hay como algo a resolver, siempre hay como hay personajes que van a ir yendo de un punto a otro. No me atrevo a decir que todo lo que hice está siempre, pero cuando yo me lo pongo a pensar, capaz que el primer boceto o esbozo va por ahí. Bueno, uno de los ejemplos que a mí me encantan es precisamente de esto, de que vos tenés esa cabeza de pensar como un policial que después termina siendo tal vez un género, no te digo muy diferente, pero que se aleja un poco del policial. Para mí el ejemplo es Dengue, porque es Claro. buenísimo. Encima tenés un prólogo hecho por Ian Watson. Ian Watson, Digo, a quien también conocí en un festival, para seguir hablando bien de los contás una, festivales y las conexiones. contás una historia que prácticamente arranca como un policial y después te das cuenta que tiene todo ese trasfondo de ciencia ficción muy interesante pero bueno, pero no deja Bueno, de ser un policial, digo. Dengue, el primer capítulo de Dengue, en una versión que no es la del libro, fue lo primero que hicimos con Matías Vergara. Porque cuando nos Mm. conocimos, yo primero le di ese guión que era autoconclusivo, se llamaba la tercera variedad y que te mostraba eso, que había habido como una especie de mutación dentro del virus y te transformaba en un mosquito gigante que era la gran revelación del final de la historia. Punto. Después hicimos el Graf Spee, hicimos Acto de Guerra, y cuando dijimos vamos a hacer otro libro, Matías me dice, bueno, pero está, basta de histórico, vamos a hacer algo que haya monstruos, tiros, que sea aventura. Y le digo, bueno, continuemos aquel que habíamos pensado, habíamos hecho el primer capítulo. Y dice, bueno, lo redibujo porque yo ya no dibujo igual, dale. Y a partir de ese primer capítulo, que ya tenía un policía, dije, bueno, pensemos cómo sigue eso. Y claro, y yo que sé, hay cosas como muy, la idea de que detrás de todo el capitalismo siempre sostiene los hilos, se llama Martes. Así que era lo lógico para poner de trasfondo de Dengue. No, El, esa historia está perfecta, para mí está perfecta. el segundo Algo que acá en la capítulo, Argentina todavía no se editó, o sea, seguimos teniendo. No, pero es problemático eso y no por culpa de los editores, porque tuvimos la suerte y cometimos el error, ambas cosas son ciertas, de que nos convocara Humanoides, la editorial francesa, y Sí, cometimos el error de firmar un contrato muy tirano que hace que mientras el libro ellos lo tengan en existencia, los derechos son de ellos. Y la verdad, tenerlo en existencia alcanza con tener dos copias para mostrar si yo te pregunto. Entonces, aunque claro, claro. alguna vez se ha hablado de Argentina de editarlo ahí, lo tienen que negociar con Humanoides. Y no es que se nieguen, pero lo que piden de pago muchas veces equivale a la propia edición. Y como están las cosas, es difícil tener para la edición y otro tanto para los derechos, que derechos que además no veríamos nunca Matías ni yo, lo verían solo aquella editorial. Entonces ni nosotros nos mostramos con tanta gana de andarlo editando, ni ha aparecido el editor que por alguna casualidad tenga el monto. Si algún día Claro, ocurre, claro. está todo bien, ocurra. Que cobre Humanoides aquel adelanto que nos pagaron y que probablemente tampoco recuperaron en ventas. hablando de costumbrismo y género, Jorge hablaba justamente de Dengue, que el segundo capítulo incluso está dedicado al mundo del fútbol, hay referencias al fútbol y como pasión nacional. Eso lo hace bien costumbrista y al mismo tiempo es ficción postapocalíptica y al mismo tiempo es una historia de detectives, casi noir, tiene mucho cine noir también Dengue. Ahí nuevamente tenemos como
varios géneros superpuestos. Y otro ejemplo que para mí que encapsula perfecto tu forma de acercarte a los géneros es Ladrones y mazmorras. Es fantasía pura, es fantasía al estilo, gente tienen que leerlo, es excelente. Es fantasía al estilo, si quieren, Tolkien, pero los diálogos y las conversaciones son muy costumbristas y ese choque funciona perfecto, despierta el humor y hace que los personajes también sean muy cercanos. Hay un panel, una viñeta que a mí me hace mucha gracia cuando hay una presentación, más allá que hay personajes que rompen la cuarta pared, hay un momento en donde se presenta a varios personajes que van a hacer una suerte de robo y están presentándolos y en un momento se señala un orco y dice, y esto es un orco. Y bueno, no tengo mucho más para decir, es un orco. Ese lenguaje costumbrista mezclado con fantasía alta de brujería y de espadas, casa perfecto. Bueno, y Ladrones y Mazmorras además surge en una caminata después de un banda dibujada, que justo yo, no me acuerdo, yo creo que estaba en Buenos Aires o estaba nominado los bandas, no sé, habíamos ido a la entrega. Y íbamos un grupo muy grande, numeroso, a buscar una pizzería donde pudiéramos entrar todos, y quedamos Hawk, Carlos Saón y yo caminando juntos. Y para ese momento, con Carlos yo no había hecho nada. Nos conocíamos hacía 12 años, digamos, 13 años, y no habíamos hecho nada. Y con Hawk estábamos pensando con qué seguir. Entonces, en la propia charla, como que nos pusimos de acuerdo los tres, que lo que tenía que salir era combinaciones de géneros que no tuviéramos como muy presentes. O sea, probablemente sí, se hubieran hecho antes, pero que no venía a la mente esa combinación tan fácil. Entonces, con Carlos habló el mundo posapocalíptico y el misterio de cuarto cerrado, y ahí nació el dormilón, y con Hawk fue hacer una croc story, es decir, una historia de criminales, que es un subgénero dentro del policial, pero en un mundo de fantasía heroica. Entonces, esas dos son ingeniería. Es pensar, bueno, ¿qué dos géneros no se combinan normalmente y qué podemos hacer que sea fresco combinándolos? Sí, porque básicamente es el género de la fantasía heroica, pero es todo contado desde el punto de vista de ladrones. Todos los episodios son sobre ladrones, la mayoría de ellos perdedores, no todos necesariamente, y hay de todos. Pero todos los personajes que aparecen, todos los personajes principales, siempre están pensando en cómo robarle a alguien. De verdad que es muy, muy, muy disfrutable esa saga. Que haya terminado siendo humorístico, te diré que fue absolutamente pasó, no fue ni planeado. El primer capítulo que yo escribo, que es el primero del primer libro, que es donde están los dos personajes que más se repiten, que son Ednor, el que pregunta, solo hablan preguntas, y ay, ¿cómo se llama el enano? Bueno, y el enano, que están por hacer un robo, y Bajando están una robando una cuerda. bruja, y al mismo tiempo vienen unos guerreros a vengar, a liquidar a la bruja, y los tipos están escondidos colgando de la cuerdita. Eso ya marcó para siempre lo que iba a ser esa saga. O sea, terminó volviéndose una saga de humor, primero que nada. Aunque sí, son historias de ladrones en un mundo de fantasía heroica, lo que terminó pasando siempre era buscar también el humor como primera medida. Y fue casual porque el primer capítulo fue de humor y de ahí en adelante seguimos con Hawk. Aparte, justo eso funcionó muy bien en la revista de David Lloyd, la revista digital Ace Weekly, la que él publica en Inglaterra y la pedían más y la pedían más y nosotros y terminamos haciendo 3 libros. Claro. Hay dos de ellos a historias cortas y el tercero es una historia larga, que es algo que jamás había publicado Ace Weekly y a nosotros nos permitió una historia de continuará, porque veníamos hacía años también, ¿no? No le habíamos fallado nunca. Ah, buenísimo eso. Mm. Te iba a hacer una consulta con respecto a todos estos dibujantes con los cuales vos trabajaste. Eh, ¿Tuviste alguno en particular que haya sido, no digo más difícil, pero digo, tenés grandes dibujantes al lado tuyo plasmando tu guión que hace, no sé, me surge, por ejemplo, ahora tengo acá cerca Aventurero del Aire de Burman,
y Burman es un muchacho considerado un experimentador del dibujo que se acerca mucho al viejo Breccia en esos momentos de experimentación en el dibujo. Digo, ¿cómo es trabajar con guionistas de ese, perdón, con dibujantes de ese estilo? Vos como guionista, ¿cómo es trabajar con esos dibujantes que Bueno, pueden llegar a experimentar más allá tal vez de estos el dibujantes? No sé, formato, tenés los dibujos con Horacio Lalia que se nota que es viste que es más clásico, digamos, a la hora de clásico, trabajar, sí, sí. pero Mira, el formato del guión es más o menos el mismo, o sea, yo no es que escribo distinto según el dibujante. Sí te diría que para Burman en particular o para Barocelli, cuando hicimos El Pasajero, yo me voy pensando historias donde el plot no esté tan cargado. No quiero decir con esto que sean tontas, no, pero que haya mucho visual en juego claro, porque son, no es que no sean narradores, pero tienen una parte de la ilustración, la parte pictórica en el caso de Burman. Bueno, Barocelli también hace todo con acuarela y mezcla sí, café sí, y sí, no es sé qué más. terrible. Sí, 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 sí. Donde dejarles hacer eso. ¿Me explico? Que la historia que estamos haciendo tenga en cuenta que el dibujante tiene ese estilo, que tiene esa posibilidad, porque sería, yo creo que sería muy mal guionista si yo no aprovechara la virtud del dibujante con el que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, eh, con Burman en particular, el, es el pensar siempre espacios, si me preguntás. Es algo que estoy pensando mientras les contesto, ¿eh? No lo he logrado nunca bajar no lo he razonado antes. Pero tanto Aventureros del Aire como Cuatro Guerreros que estamos haciendo ahora, imagina mucho los espacios, hay mucho espacio abierto, hay mucho movimiento, mucha luz, escenas nocturnas. Y con Barocelli es dejarle disfrutar, si querés, la claustrofobia de un submarino. Ahora estamos haciendo un Claro, western que está lleno de paisajes nevados. Hay algo ahí en las acuarelas de Carlos que uno las tiene que dejar como fluir. Y lo mismo cuando laburo, por ejemplo, con Germán Yenga. Germán Yenga es un dibujante muy grotesco en su resolución, entonces yo tengo que escribir algo que le permita hacer eso. Entonces, claro, claro. Cuando hicimos Dios y el Diablo, y Dios y el Diablo tiene un montón de personajes esperpénticos y en una historia que ahí juega con el realismo mágico latinoamericano. Para mí es mi tributo a Jorge Amado, quien consumí de toda la parte del boom latinoamericano, yo siempre los he ido aprendiendo a querer. Vargas Llosa es un escritor de carajo. García Márquez lo terminé, digamos, aprendiendo a querer. Cortázar me gusta. Pero de todos esos, para mí Jorge Amado siempre estuvo despegado. Porque Jorge Amado te decía, el realismo mágico, yo lo invento al ritmo de samba. O sea, hacía algo que era Claro. propio. Entonces está Dios y el Diablo, incluso Shenga además es un enamorado de la cultura brasilera, que eso fue una casualidad. Yo le doy el guión y después descubro que el tipo ha ido 1000 veces a Salvador de Bahía y hace capoeira. Y digo, este Claro. guión te estaba esperando. O sea, no hay otra. Es como mi homenaje también al realismo mágico ahí y pensado para un dibujante específico que el estilo yo creo que se ve beneficiado si yo lo dejo jugar por ahí. En definitiva, la historieta somos los dos. O sea, ¿de qué serviría que mi guión fuera buenísimo si no juega con las virtudes del dibujante? Es lo mismo, si el dibujante es buenísimo y el guión es malo, la historieta no termina alcanzando su objetivo. Claro, claro. Rodolfo, contanos un poquito entonces cómo llegaste a 40 cajones. Ya nos habías comentado que es algo que siempre tiene que interesarte a vos especialmente. Y hay algo que me llamó la atención de la novela Drácula, que es ese viaje maravilloso del Demeter que nadie explora o que nadie exploraba y que es absolutamente espeluznante esa idea y que en la novela no está desarrollada. Excelente que alguien haya pensado, diciendo, che, desarrollemos este tema del viaje del Demeter. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo concebiste esa idea de verdad tan buena? Bueno, leyendo lo que acabas de decir vos, Fernando, leyendo la novela y pensando qué parte buenísima y Stoker la pasó por arriba y siguió rápido a todo lo demás. Eh, a mí me pasó que en mi edición creo que son 11 páginas, la bitácora de la Demeter. Y me quedó siempre dando vueltas en la cabeza. No soy el único, porque después de hacer 40 cajones,
he descubierto que ese capítulo o ese fragmento de Drácula es algo transitado por mucha gente. O sea, hace poco salió una película que se llama El último viaje de la Demeter, que lo reconstruye. Un capítulo de la versión de Drácula de Netflix, el capítulo 2 lo reinventa específicamente. Hay un cómic que yo nunca pude ver, creo que es italiano, que también incluso es anterior a 40 cajones, pero juro que lo descubrí después, pero nunca lo pude ver, donde también parece que reconstruye el viaje. A mí es era como una espinita literaria, si querés. En el momento que lo había leído, me había quedado como la sensación de que ahí había algo más. Y cuando surge la chance esa de, además con el pedido específico que fuera de horror, yo le dije a Hawk, che, yo tengo una idea que desde que leí Drácula, que nos dio incluso todo un montón de discusiones, porque Hawk me decía, bueno, pero todos saben cómo termina. Va a ser Claro, interesante de leer igual. Y le digo, bueno, pero me parece que si le damos más carnadura a los personajes, que en la novela muchos no tienen ni nombre, hacemos Claro, que lo que está en la novela lo desarrollamos más. Y vamos haciendo, ¿cuántas películas de terror hemos visto que arrancan y están todos muertos? O sea, no es que tampoco no funcione. Vamos a probar. Y está, y por suerte Hawk me siguió y sí, fue muy disfrutable el trabajo, el agarrar el fragmento de Stoker y decir, bueno, yo dejo como está lo que hay acá, pero en los días que la bitácora no incluye, los invento. Y voy a incluir además, un amigo después me dijo que es como una microadaptación de todo Drácula, porque en los sueños del capitán vos vas viendo Drácula, vas viendo las novias, vas sí. viendo el castillo, vas viendo lo que Drácula significa, que en realidad el capitán no tendría por qué soñar nada de eso. Pero también en la idea de que el capitán termina siendo como el último en pie, para mí era un juego muy interesante que el capitán tuviera ahí como una especie de enfrentamiento psicológico también. no, no, es terrible, realmente, aparte porque imagínate que después, ya que lo nombraste, después cuando vino, no tenía conocimiento de una versión anterior por el lado de historietistas italianos. Pero imagínate que yo recuerdo que mucha gente se acercó, por ejemplo, al stand en la Crack Bamboo diciéndote este tema de por qué no le iban a cobrar derechos a lo de la Bueno, película, porque era pasó, prácticamente, faltó que se llamara 40 cajones y era prácticamente lo mismo. Y nosotros decíamos, es terrible porque es igual. para contar la anécdota y decir, bueno, es más, son dos anécdotas en una, si me permiten. Una Dale. involucra a Luciano Saracino. Yo a Luciano Saracino no lo conocía todavía. Nos habíamos visto una vez muy brevemente en Córdoba, habíamos charlado muy poco, pero no teníamos más vínculo que habernos agregado en Facebook. Sale 40 cajones y me llega un mensaje de Luciano que me pone, Rodolfo, estimado Rodolfo, dice, me alegro muchísimo ver que se ha concretado 40 cajones. Como colega tuyo, yo sé lo difícil que es vender material propio, original, lo difícil que es sostenerte, y veo que este buen libro que has logrado, que no sé qué, me llena de alegría. Dice, ahora, habiendo dicho esto, yo llevaba 8 años trabajando en esta misma idea, con no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y me ganaste de mano. Y terminaba en mayúsculas, esto es la guerra. Por supuesto que nos hicimos muy, muy amigos con Lucho a partir de ese mensaje. Pero para que vean que en todos lados se cuecen habas, el director uruguayo Fede Álvarez, yo lo conozco de acá de Uruguay, lee 40 cajones y con Rodo Sayagués, con su guionista, que también es uruguayo, dice, che, esto es una película, esto es una película, vamos a hacer una película. Yo contentísimo, vamos a hacer una película, vamos a hacer una película. Armamos un tratamiento y en una me escriben y dicen, para, vos sabés que hay un guión muy parecido dando vueltas por varios estudios hace casi una década. Y claro, la misma historia, dando vueltas y vueltas, no daba para ofrecer una variación. Ese guión que llevaba dando una década vueltas es el que terminó siendo el último viaje de la Demeter. Es el mismo guión que pasó de un estudio a otro estudio a otro estudio. Bueno, en el camino también se encargó de que 40 cajones no fuera película. Mirá vos.
Yo creo Qué que fue la venganza terrible. de Saracino, pero está. Y ahora que nombraste el cine, sé que tenés un blog y hablas mucho y me encanta, las pocas veces que lo pude ver, pero has opinado y muy interesantemente de muchas películas. De hecho, por ejemplo, he leído tu opinión acerca de la última Nosferatu. No, no viene a cuento, pero digo, bueno, a lo que voy es esta fascinación, esta admiración, este gusto, esta cinefilia que vos tenés. Sé que tu hermana es directora de cine también y Y que, guionista, bueno, sí. el tema es cómo, ¿no? Ya lo contaste, pero cómo pudiste armar este blog, cómo pudiste, Bueno, cómo no, lo... no es un blog en realidad, es el único uso que le estoy dando a la página de Facebook hoy en día. Es una reseña por día públicas en Facebook, o sea, ni siquiera hay que pedirme amistad, alcanza con tener Facebook y la podés ir leyendo. Mirá, surgió por un juego, un amigo, Mauro, un amigo hace muchos años, se había propuesto ver una película por día y reseñarla en Facebook. Y a mí eso me encantó y dije, el año que viene lo hago yo. Y lo hice un año. Y me quedó como la dinámica. A mí me sirve muchísimo eso, casi que te diría, podríamos decir, para soltar la mano si yo fuera dibujante. Pero el escribir la reseña, que yo en realidad las escribo prácticamente ni bien termino de ver la película, y las voy subiendo a un drive y luego subo una por día. Tengo acumuladas un montón. Lo que subo hoy, en realidad lo puedo haber visto hace 100 días. Como hacemos todos, más o Pero menos. la mecánica de ir escribiendo- Mm, ¿Cómo? Como hacemos todos, más o menos. Creo que todos más o menos seguimos esa dinámica. Sí, sí. Yo creo que la mecánica de ver algo y escribir y bajar a tierra, y además trato de no buscar nada, yo escribo de memoria las reseñas, entonces los datos trato de acordarme, es como una manera de ejercicio mental, si quieren. Y hoy día casi que una adicción, porque hoy día me pasa de que si algún día no la subo no pasa nada, pero me gusta mucho eso de incluso la comunidad de comentarios que se arman, hay un montón de cinéfilos que todos los posteos aportan, hablan de Uruguay, de Argentina, de España. O sea, es como un espacio muy grato para mí, el del comentario cinéfilo diario. Entonces, lo sostengo por puro placer, aunque muchas veces me ha servido para las notas que yo hago pagas. Porque de repente, no sé, miro la última película de fulano y digo, ¿y yo qué dije de las anteriores? Y me voy a mi propio archivo y tengo bien claro mi propia opinión de lo que hasta puedo llegar y decir, ah, mirá, esta frase está buenísima, la uso, si son frases mías. Entonces, es como una especie de base de datos también y muchas veces es, esta película estaba buena, pero a ver, y claro, capaz que la vi hace 10 años y ahí está el comentario. perfecto. Hablando de cine, en un cuento tuyo que se llama El Cajón Cerrado, excelente, muy buen cuento de terror, muy bueno. Haces un comentario sobre la televisión. El protagonista es escritor, como vos, y está en una casa, en un barrio muy poco habitado, prende la televisión y en un momento hace un comentario sobre la pobreza de la televisión y que prefiere apagarla. ¿Cuál es tu opinión de la televisión, por lo menos en Uruguay, Argentina, Bueno, en general? eh, en el momento que escribí ese cuento, yo estaba en la misma circunstancia que el escritor, es un alter ego mío, para aquello de que no hago autoficción, y lo único que tenía era una tele que tenía los 4 canales abiertos que había en Uruguay en aquel entonces, que hay ahora, hoy día también, y terminaban todos con evangelistas. Era, eh, Lo mencionás en el era cuento. satánico. Entonces, era algo horrible, y por suerte tengo una biblioteca siempre muy poblada a la que iba, porque estamos hablando de épocas incluso pre-internet. Yo ahí no tenía internet en casa, para internet tenía que ir a un ciber, era como más complicado. Entonces, en realidad yo apagaba la tele y me ponía a leer algo. Mi opinión con la televisión, a ver, la televisión como formato a mí me encanta. O sea, yo soy un gran, también sigo muchísimas series de televisión. Lo que pasa es que la televisión como tal ya no existe. Vos tenés el aparato, pero ya no mirás a ver qué está dando el 4. Vos ponés el aparato y ponés tu película en Netflix, o vas a YouTube, o incluso le enchufás un pendrive y mirás la película que te descargaste. O sea, Claro.
la producción de televisión abierta que sigue ocurriendo, yo creo que cada vez hay menos gente que la mira. Yo no sé cuándo fue la última vez que prendí y miré el informativo. Eso lo hace mi madre. O sea, llego a la casa de mi madre y mi madre invariablemente está mirando el informativo o una telenovela turca. Pero yo acá la televisión no cumple, ya no tiene ese espacio. Sí, es un monitor grandote en el que tenés plataformas de streaming, pero la que Claro. vos elegís que mirás. ¿Y Claro, cómo? antes era como tenías, es verdad lo que vos decís. Mediado por tu familia, siempre estabas, de alguna No, manera el viendo otro lo que, día, lo que veía el resto, tal vez. el otro día hablando con un amigo, a mí me pasa, yo llevo varios años dando clases. Doy clases de guión, guión de cine, guión para series, algún taller de narrativa, hace ya más de 10 años. Y me va pasando que muchas veces yo, con mis alumnos que están en el entorno de entre los 20 y los 25 años, yo les digo algo como, no, como en Duro de Matar, y no tienen idea de qué les estoy hablando. Lo sé. O les menciono, yo qué sé, o sea, no es que no miren cine, pero ocurría algo con la televisión, que solo eran pocos canales y pasaban las mismas películas, que nos dio a a varias generaciones, de hecho, una misma cultura cinéfila. Nosotros tres, si yo les digo Duro de Matar, los tres tenemos Duro de Matar muy presente porque la debemos haber visto 1000 veces. Sí. Y eso te va dando una base que para cuando tuvimos al alcance todo, nosotros sabíamos qué buscar. Yo quería ver cuál era esa otra película donde Alan Rickman hacía de malo, porque no la había visto. En cambio, toda esta generación que tienen todo a su alcance, no tuvieron esa machaca de lo que daba cine espectacular. En el caso de ustedes se llamaba Sábado de Superacción, si no me equivoco, Sí, sí. Superacción, sí, sí. donde uno Excelente. terminaba viendo y la educación cinéfila te la daba la televisión, mala, buena, no entremos en eso, pero nos dio un contexto compartido que las generaciones más nuevas no tienen. Y a veces eso hace que el ejemplo a discutir en una clase sea re difícil de encontrar. Hasta ahora vengo zafando porque casi todos vieron Harry Potter. Entonces, con Harry Potter abajo del brazo, las películas o los libros, vos tenés un lugar donde hablar. Pero ya esta generación actual que tengo ahora, ni miró todo Marvel, ni mucho menos El Señor de los Anillos, que es la anterior. Que eran como los grandes tanques populares donde yo me podía basar y hablarte de cosas que porque todos lo habían visto. Me va quedando Harry Potter. No sé, tengo que tratar de mantenerme al día, pero tampoco miran tanto o miran lo mismo. Entonces es como difícil de encontrar ejemplos a la hora de dar clase. Claro. Y eso era ¿Cómo algo bueno venís? que nos daba la televisión. Y ya que hablaste de generaciones, ¿cómo venís con estas generaciones donde tenés lectores de, de lectura rápida y corta? No sé si se entiende. Viste que hoy Sí, por hoy sí, es sí, una sí. generación en donde le cuesta mucho concentrarse en un libro de X, ya que nombraste a Potter y nombraste al Señor de los Anillos, que digo, siempre teniendo una esposa que es licenciada en letras y que conoce el ambiente de lo que es la lectura, que es cierto que en estas generaciones nuevas la lectura es un poquitito más reticente a cosas más cortas, pero digo, el fenómeno Potter ha hecho que hubiera una generación donde nuevamente la lectura fuera algo más fluido y todo. Con esta nueva Mirá, generación, yo he tenido la suerte de participar en los últimos años como invitado en varios clubes de lectura. Y que también me sacó el prejuicio, cuando la primera vez que me invitaron, me imaginé que el club de lectura eran unos señores y señoras veteranos que se juntaban a hablar de lo que leían en la jubilación. Y no, y me encontré 60 pibes entre 30 a 20 años que leían lo que sea, y leen sobre todo mucho, hay como mucho fanatismo por lo que es el fantasy. Y leen unos libros que son ladrillos, o sea, todo lo que escribe Brandon Sanderson parece que le pagan por peso, porque el señor ese escribe novelas de 1200 páginas. Bueno, toda esa generación no tienen problema con que sea extenso. Podríamos meternos en que en realidad no leen tan diverso y se mantienen dentro de un género. Habiendo leído Brandon Sanderson, además, no tengo nada que decir en su contra. Es un buen escritor. Y es un tipo que te engancha y te apasiona. Para mí, un poco extenso, pero bueno, se ve que para los jóvenes vale la pena seguir.
yo creo que hay de todo. Tenés gente que todavía le está muy metida que el celular, el TikTok, la atención breve, que no debe leer absolutamente nada, pero tampoco te debe leer un cuento de 40 páginas tampoco, le debe parecer extensísimo. Y un montón que por distintos lugares, Harry Potter el primero, han llegado a disfrutar de un tipo de literatura que no le molesta la extensión. Me parece que es eso, es como muy variado. Una de tus O sea, historietas. no renegar de las nuevas generaciones, digamos. No. Tampoco sé si me leen mucho, ¿eh? Pues yo creo que yo hago un tipo, justamente, tanto la literatura que yo hago como las historietas que yo hago, me parece que a los más jóvenes capaz que no les enganchan. Yo creo que tenés que tener como un espejito en el que reflejarte y decir, a mí me encantaba Sandokan y acá Santoro metió un pirata que es de la Malasia. Entonces, ahí estamos todos en sintonía. Yo creo que también, hoy en día, yo creo que yo escribo para mi generación. 10 años más, 10 años menos, pero yo escribo para ahí. Y no me quita el sueño tampoco. Una de tus historietas, Tiempo de cosecha, se la dedicaste a Thomas Disch. ¿Quiénes son tus Uf, referentes literarios en fantasía, ciencia ficción, terror? ¿A quiénes leíste? ¿A quiénes lees? ¿tenemos cuántas horas? Tenemos, vos tranquilo, tenemos. Bueno, Dale, dale. a ver, no, pasa yo también, es muy difícil, es una lista interminable, porque además me niego a que sea una lista cerrada. Entonces es una lista que puede incluir a Susan Clark de golpe, porque leo Jonathan Strange y el señor Norrell, y me Bien, vuela la cabeza y digo, pero esto yo quiero incluirlo de alguna manera en lo que escribo. O sea, y no es una lectura que tenga más de 5 años ese libro. Pero tratando de ser sincero, digamos que entre los popes del horror, para mantenernos un poco en tema, claramente Poe, Lovecraft, me encanta todo lo que ha hecho Mariana Enríquez, me parece tremendamente fresco su aproximación al género y es una gran escritora. Me gustan muchísimo los escritores pulp de la década del 30 y 40. O sea, el Robert Howard que escribe terror, me encanta. Me parece fascinante Algernon Blackwood, el escritor ah, del sí. Wendigo y de los Sauces. Son para mí dos de Mm. los mejores cuentos de terror que jamás alguien haya escrito nunca. Eh, Arthur Machin, que es un poquito anterior, o Machen, no sé cómo se pronuncia, me parece formidable, es el autor del Gran Dios Pan, El Terror. Y hablando del terror, me gusta mucho también Dan Simmons, que escribió esa novela que tiene todo lo que a mí me gusta. El terror combina un viaje histórico real de dos barcos que van a buscar el paso del noroeste, desaparecen y el Ah, tipo le inventa. Yo pensaba, yo me puedo comer un asado con Dan Simmons, tenemos muchísimo en común. Teníamos el gusto por lo histórico, meter el género, pero al mismo tiempo pone los nombres reales de los personajes, de los personajes históricos. También me gustó muchísimo. Y ya saliendo del terror, y bueno, en el policial podríamos estar toda la vida, porque desde los tres grandes nombres que son Hammett, Chandler, Ross McDonald, pasando por Chester Himes o más acá en el tiempo, Elmore Leonard, James Ellroy, Michael Connelly. Yo creo que por suerte para todos los géneros hay muchísimo escritor siempre produciendo y siempre podés encontrar uno que no conocías, además que a ese respecto, ustedes allá en Argentina tienen la suerte de tener a La Bestia Esquilátera, que es una editorial que se especializa en descubrir escritores que capaz que no habían sido traducidos al castellano. Entre ellos, por ejemplo, a Michael McDowell, que Los Elementales es una novela de terror alucinante. Y es un escritor que yo tenía referenciado un poco por el cine, porque había laburado con Tim Burton, pero leerlo jamás. Y apareció La Bestia Quilátera y rescató eso, y eso facilitó que después saliera la saga de Blackwater, que Claro. ya Ah, salió por canales más tradicionales. No sé, me parece que es muy difícil tener una lista cerrada. Sería como limitante al pedo. ¿Para qué si uno puede mantenerse siempre ampliando las influencias, ¿no? En ciencia ficción, obviamente arranqué por Bradbury y Asimov, como cualquiera, pero después a mí me gusta muchísimo.
los escritores que para la propia ciencia ficción de los 40, 50, 60 eran de segunda línea, pero claro, pasa que los de primera línea eran Ballard y Philip K. Dick, entonces era jugar con Neymar y con Messi, ¿viste? Era dificilísimo. Pero me encanta Thomas M. Dish, me encanta Jack Vance, me fascina, el que escribió, bueno, puede ser que no me acuerde el nombre, estoy viejo, hace 10 años esta entrevista hubiera sido súper fácil de recordar todo. No, aparte que al momento que me nublo y no me acuerdo el nombre de ningún libro para decirles Claro, ese que lo estoy vamos pensando. googleando. Ah, bueno, ya me va a venir. Hay un montón de escritores, yo que sé, Roger Zelazny, eh, Paul Anderson, hay un montón de escritores de ciencia ficción de esa época que como no fueron Ballard, no fueron Dick, no terminaron teniendo ese impacto, pero que uno los sigue encontrando el día de hoy y es impresionante. Me voy a acordar de este escritor, me voy a querer pegar tres patadas por no haberme Matheson, acordado el nombre. Matheson, No, el bueno, de Matheson es formidable. Soy Leyenda, para mí entra en un top 10 de novelas universales, no de género, universales. Universales. No eso importa, que no hay nos que leer quedemos antes de pensando, morir, como sigamos dicen. avanzando. Ya me va a venir. ¿Y cómo Volviendo Dale, dale, dale. dale, No, no, vos, Jorge, vos. dale, decí. No, Jorge, vos. No, quería volver quería volver a tu etapa creativa, a tus tándems que formaste a lo largo de estos años con los dibujantes. Quería preguntarte, ¿con quién te gustaría, si no lo hiciste, con quién te gustaría formar un, un grupo o un dúo para escribir alguna de para dibujar, que te dibuje alguna de tus historias? ¿Con quién te hubiese gustado de los históricos, de esos que ya lamentablemente no están? Tiene ese dibujante que vos ¿cómo me hubiese gustado X que dibuje esta Bueno, que historia? estén todavía en activo, voy a repetir una respuesta que antes tenía tres, pero ahora quedan dos. Yo siempre decía Eduardo Rizzo, Cacho Mandrafina y Kika Catena. Y con Rizzo ahora colaboramos en el libro este que se llama Desde el Rosario, que son la historia de Ajá. Rosario, en historietas Lo de históricas, los y ahí 300 años. exacto. Y ahí Sí, colaboré sí. con Eduardo, así que ya ahí es una espinita que sale. Pero sí, con Cacho y con Quique, para empezar, por el placer de trabajar con dos personas que son maravillosas como personas. Olvídate que son dos de los mejores dibujantes que ha visto el mundo. Tal Son cual. dos personas increíbles en lo humano. Sí, sí, Eso es tal algo que cual. para mí, citando a Orson Welles, siempre es mejor trabajar con tus amigos. Yo tengo la fortuna de que la enorme mayoría de los dibujantes con los que yo he trabajado he generado amistad. Entonces, eso lo hace impagable. Y con Cacho y con Quique, no me atrevo a decir que soy amigo, pero tenemos muy buen vínculo y primero que nada me gustaría por trabajar con ellos por lo que son como personas. Y luego por lo que son como dibujantes, porque estoy hablando de dos de los mejores dibujantes argentinos que jamás se hayan visto. Y ya te diría, me encantaría, pero está totalmente por fuera de las posibilidades, dentro de dibujantes que están vivos, pero que no le veo la manera. Yo qué sé, que Mike Miñola me dibujara una historieta estaría muy bien. Lo Eso notamos y me te Digo, lo gustaría. conseguimos. no, sí, vamos a buscarlo. Está Vos dificilísimo. decías, hablabas anteriormente del lobby. Espera que empezamos a hacerlo entonces. Lo hacemos nosotros. Y Lo sí, por buscamos, favor, escúchame. Bueno, hay otro dibujante que ese incluso le he mandado mensajes a través de Matías Vergara, porque se conocen, que es Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson Ajá. a mí me parece una bestia. Y sí, sería un placer total poder escribirle a alguien que dibuja así. Después que ya no vivan, y bueno, por suerte no me quedé con la espina de hacer historietas con Capristo. La verdad que con Capristo pudimos hacer nunca nos quedamos con el libro, nunca pudimos hacer un libro, pero sí pudimos hacer una serie de historietas cortas que fueron saliendo, porque para hablar de buenas personas, hablar de Capristo No. es menester. No sé, también pensando así como por lejanía, me da curiosidad cómo sería, yo qué sé, trabajar con Hugo Pratt, ¿no? O sea, Claro.
cosas que en su momento un dibujante así de ese nivel, y vos pensás que Oestergel le escribía una historieta atrás de otra. Qué privilegio, ¿no? A ver, yo no he pedido tanto, a mí que poder mandarle una. Y para ir redondeando la charla, agradeciéndote otra vez el tiempo, ¿cómo llegaste a guionista de La teoría de los cristales rotos? Que aparte me parece una película que condensa mucho tus temas. Es una película costumbrista Bueno, y al mismo tiempo de género. bueno, hay mucho mérito de Diego Fernández, Parker, que es el director, porque él tenía la anécdota real de los autos quemados, que acá se prendieron fuego en la ciudad en la ciudad de Melo, hace un montón, fueron muchos más autos que los que ponemos en la película, por aquello de que la realidad supera la ficción. En la historia real, en 6 meses quemaron como 36 autos. Era demasiado para la película. Él me contacta y me dice, tengo esta historia de estos... Y había leído una novela mía que se llama El último adiós, donde hay un detective que justamente investiga unos autos que son grafiteados. Entonces, le pareció que teníamos como mucho en común, acertó completamente, de hecho con Parker hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos a partir de esa experiencia. Y la idea fue, él tenía el esquema armado, pero le faltaba, no sabían, o sea, sí sabía quién era el culpable, ¿no? Tenía como los datos, pero le faltaba darle forma. Entonces yo hice como toda una versión y después nos juntamos y fue trabajando juntos. Él siempre dice que me deja escribir porque yo escribo mejor que él, en cuanto a estilístico y los diálogos y demás. Pero él es tremendamente oportuno con las sugerencias. Se le ocurren cosas que obviamente a mí no, es el chiste de escribir GA2, que mejoran muchísimo el resultado. ¿Por qué mejor no pasa esto? Y vos decís, no se me había ocurrido, está bueno, ¿por qué no pasa esto? Y así es que empezamos a laburar ahí y ya ahora tenemos, de hecho tenemos otra película que está en postproducción, que se llama Buscando a Clara, que también nace de eso, de juntarnos un día y empezar a tirar ideas y luego escribir una versión y luego se filmó. O sea, tiene, para mí el cine tiene mucho que ver con escribir historieta, pero me significó un aprendizaje personal, si se quiere, de desprendimiento de ego. Porque vos escribís una novela, ¿no? Y en una novela sos vos solo. Sos el demiurgo que hace que pase todo y nadie te va a discutir nada. Eventualmente habrá un editor que capaz que te dice, este párrafo no suena bien, pero en el hacer sos vos. La historieta es un mano a mano en general, es un 50 y 50. Y el cine es una obra, o el cine o la televisión, el audiovisual, es una obra totalmente colectiva, donde en realidad vos sos una pieza, el guionista es una pieza del engranaje y que termina descubriendo que cambiaron tal cosa, a veces por necesidad, porque en el guión decía hay 3 ventanas y conseguimos una locación que tenía una. Bueno, entonces lo que pasaba repartido pasa apretado o no pasa. Y de repente va descubriendo que tal actor el diálogo lo cambió porque en su mente sonaba mejor de otra manera y el director dijo, dale. Todo eso uno lo que tiene que aprender es que el resultado es lo que importa. Si la película funciona, está bien, los cambios no tenés que andarte enojando. O sea, no es una cuestión de que alguien te quiso cambiar las cosas. Es un proceso colectivo y el aporte de todos terminó dando ese resultado. Eso a mí me llevó un tiempo aprenderlo y lo disfruto y lo trabajo, pero si me das a elegir, yo soy primero que nada guionista de historietas, antes que escritor de narrativa también. Porque el escritor de narrativa que disfruto también es muy solo, estás vos solo con tu texto. En cambio, la historieta para mí es el balance perfecto, ¿no? O sea, somos dos, a veces tres, porque estoy pensando que todas las cosas que he hecho con Manu Loza y el Santa, que el Santa es el colorista, pero en realidad los tres conversamos sobre la historieta todo el tiempo. Cuando hacemos Nathaniel Fox, es una cosa de a tres. Entonces, para mí ese es el número ideal de disfrute para mí para trabajar. Somos dos, somos tres, y todos estamos aportándole a la obra una parte fundamental. La, Hablaba la otra vez con Guillermo Hom, ¿viste? El director de Pictus, acerca de cuando adquiero Matufia, yo le preguntaba a él cómo era esto de los modismos del Uruguay,
como si acá habías tenido alguna, ya que hablaste recién de las influencias que puede llegar a tener el editor acerca, sobre el escritor de determinada frase o determinada, digo, vos no, porque yo la leo y me encanta, y yo me acuerdo de haberle dicho a Guillermo, che, y si no entienden los modismos, que vayan y se fijen en Google. ¿Tuviste en alguna ocasión, sacándolo a Guillermo, en alguna otra parte que hayas dentro de tu escritura jugar, obviamente, con tu manera de hablar, con los modismos y que He alguien te haya tenido, dicho, no, che, he se tenido entendió, ¿no? algún empleado, yo llevo trabajando, colaborando mucho con la revista Cthulhu de España. Y hay veces que me han pedido que saque algo que claramente es rioplatense y ponga algo más neutro para que se entienda. Lo cual yo he aceptado siempre y cuando la historieta no se ambiente en algún espacio que ese hablar sea lo que hay que pasar. ¿Me explico? Si, por ejemplo, Sí, la sí, sí, última que totalmente. sacamos, que la dibuja el Santa, es una de terror que pasa en las Malvinas. Y ahí ni ellos sugirieron nada, pero yo hubiera dicho que no. El modismo es muchachos argentinos en los 80, no, no van a hablar de una manera más comprensible porque el marco es ese. Claro. En alguna donde lo que pasaba era más en un lugar neutro, me han pedido capaz que no lo españolice, pero sí lo vuelva un poquito más neutro. Y me acordé también, la edición del Dormilón en Chile, me pidieron que bajara un poco las puteadas, que fueran menos gráficas las puteadas, porque tenían y tienen un arreglo esa editorial con el sistema de venta directa a las bibliotecas de escuelas y liceos y secundaria. Entonces, en realidad, me lo pidieron de muy buena manera y si yo me negaba, no pasaba nada. Pero para el bien de la obra y poderla comercializar, donde decía conchudo de mierda, que dijera eres un bastardo, valía y ellos podían llevarlo a la escuela y los liceos y yo acepté, porque entiendo que el editor también tiene que comer. No, pero qué bueno, qué interesante eso, porque he visto en planes nacionales, acá en Argentina, en planes nacionales de lectura, que lamentablemente no se le da esa cabida al editor, si se le puede llamar de alguna manera, Claro. como para que haya modificaciones dentro de este tema de los insultos o determinadas cosas. Entonces, lamentablemente, muchos de los chicos, para los cuales está, digamos, dirigido ese plan nacional de lectura, ese plan provincial, lo que fuere, que se quedan con las ganas de leer determinado material precisamente porque no se toman el trabajo de avisarle a los editores, che, mirá, estoy diciendo cualquiera, ¿no? Pero la matufia dice en alguna parte, dice culo, ¿no? Podés poner y trazar y borrar por trasero y así, porque la verdad que vale la pena que los chicos lean matufia, independientemente de lo que te puedo contar, me encantaría que lo puedan leer. Pero bueno, ese es el gran drama, que acá, viste, no se están no, ya dice esto, bueno, no, entonces lo dejamos afuera. Es Y, terrible, pero es muy bueno saber eso, que y yo al te menos los diré, chilenos se toman ese trabajo, ¿viste? Y yo te diré que si la puteada hace a la historia, digamos, si la puteada fuera de alguna manera fundamental, y yo me negaría, estoy pensando, por ejemplo, en La Comunidad, que es un libro de posapocalíptico, costumbrista, no sé, se circuló muy poco en Argentina, pero ahí los personajes putean mucho, o en Cena con amigos, putean mucho también, y me parece que eso hace a los personajes. Que hablen de esa manera es muy importante. En cambio, las puteadas en el dormilón no tienen relevancia. Pueden putear o puede decir, en lugar de mierda, puede decir carajo, que no pasa nada. Entonces, vos ahí decís, sí, dale, esto no lo hace a la historia, no es un cambio que yo sienta que estoy traicionando algo que era importantísimo por el afán de vender más libros. Que eso no lo haría. O sea, como tampoco haría, si Matufia cuando salió en España, no le tocaron una palabra. Lo que sí pusieron fue varias notas a pie de página que explicaban que eran algunas cosas. Pero la editora Carmen Moreno, la editora de España, dijo exactamente lo mismo que Guillermo. Lo que no entiendan, que lo googleen. Me estaba quedando oscuro. Bueno, y entonces te hacemos la última pregunta, agradeciendo tu tiempo, que es la con la que terminamos todas nuestras charlas, que es,
¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy alrededor de 10 historietas en marcha al mismo tiempo, porque yo laburo de una manera, parece un montón, pero yo laburo de una manera con las historietas que es, una vez que hablo con Jorge, nos ponemos de acuerdo que vamos a hacer un libro, yo lo primero que hago es que escribo como un tratamiento de toda la historia, un tratamiento de 8 9 10 páginas. Y luego le empiezo a mandar tandas de guión, de 8 páginas, 10 páginas. Cuando Jorge termina de dibujar y me dice, me queda una, yo le mando otra tanda de 8 o 10. Eso yo lo hago con 10 dibujantes al mismo tiempo. Es lo que a mí me permite ir avanzando muchas historietas a la vez. En parte porque la parte creativa la zanjo ni bien empiezo, después sí, los diálogos y eso va a ir construyéndose. Pero el qué va a pasar en cada historia yo lo zanjo al principio. Y luego me mantengo con el tratamiento como guía. Eso es lo que me permite también, la pregunta esa, ay, ¿cómo sos tan prolífico? Bueno, hay un sistema que laburo como con todos nadando en la misma piscina, ¿viste? Cuando alguno se avanza mucho, le escribo más guión. Después estoy laburando en un par de cosas de cine, estoy escribiendo una serie animada para México, una serie animada pedagógica, que es una especie de Dora la Exploradora, que es un trabajo absolutamente, no tiene mucho creativo, pero me paga las cuentas, así que no, solo tengo buenas palabras para ello. Y estoy con una novela que voy muy lento porque este ha sido un año de mucho trabajo y la literatura a mí no me da ingreso. Eso es un problema casi que endémico. Es lo que más tiempo me lleva y es lo que menos dinero me da. Entonces, terminar una novela a mí me termina significando 2, 3 años porque lo voy haciendo en los ratitos que tengo libre. Y esta es una novela que es como una especie de homenaje a la literatura pulp, que a mí me fascina. De hecho, la novela se llama Pulp, que está ambientada en Montevideo en 1920 y estoy tratando de hacer convivir un héroe científico a lo Doc Savage, una Bueno, periodista feminista tipo Louise Lane, un investigador del oculto Lovecraftiano, un soldado de guerra de las historias bélicas de la época y una especie de vengador a lo La Sombra, que juntos terminan enfrentando a una especie de mal innominable Lovecraftiano en la Montevideo del 20. aquí. Sí, quiero leer Que me eso. está Ya costando un estoy, montón. ¿Y cuánto le ya falta quiero a la leer eso, novela? por Bueno, favor. falta un montón, falta un montón. Por, por favor. Me falta un montón. De hecho, contestando en una entrevista hace poco que me preguntaban, y yo dije, primero que nada, yo estoy escribiendo eso para mí, porque es una novela que a mí me gustaría leer. Pero sé que somos varios los enfermitos que todo lo que acabo de decir nos gusta. No, O, por o sea, favor. Ahora ya está, ¿no? Ansiedad encendida se llama esto. No, esperate, no me va a llevar mínimo un año más porque ya te digo, Está resulta que perfecto, te espero. el viernes estoy libre y entonces voy y escribo un capítulo y luego queda 2 semanas guardado porque la vida es la vida. ¿A o quién sea, se le no, ocurre tener hijos, una casa, Claro, vida. amigos? o sea, no te obligás a escribir, le voy a dedicar todos los días una horita o media horita a la novela. No te obligás. Lo haces en los tiempos libres porque es lo que te No, deja la vida. de hecho no puedo, de hecho no puedo. En esos tiempos libres es que yo le entrego guión a los dibujantes para no dejarlos esperando, por ejemplo. Claro. Porque realmente necesito como que esté todo cubierto para poder decir, bueno, vamos con la novela. Y además, ya les digo, ha sido un año de mucho, mucho trabajo y estamos en diciembre y estoy llegando bastante cansado, con ganas de irme a la playa, que si todo va bien va a ocurrir el próximo 19 de diciembre, donde enfilaré Perfecto. hacia el este a hacer 10 días de playa donde voy a leer nomás. Y ahí sí, el año que viene capaz que más organizado puedo avanzar. Matufia fue una excepción en eso, para contar una anécdota y cerrar. Matufia, yo había armado el tratamiento mucho más trabajado y sabía que eran 46 capítulos y decía, en este capítulo pasa esto, 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 esto. En este capítulo pasa esto, 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 esto. Y durante un mes hice un capítulo por día de lunes a viernes. Me levantaba bien temprano y en unas 2 horas, 2 horas y media terminaba el capítulo y ahí empezaba a trabajar del otro. Ojalá pudiera mantener ese ritmo porque fue un momento
pero fue excepcional. Todas las demás novelas me han llevado más tiempo. Yo Matufian la terminé en un año, pero porque tuve pausas. Porque el grueso me llevó eso, me llevó 3 meses. Digamos que si podés sintetizar el tiempo de trabajo, yo en 3 meses había escrito Matufian. Nunca lo pude repetir. Rodolfo, ¿cuánto- ¿tenés idea de la magnitud de lo que escribiste? Digo, ¿cuántos guiones tenés escrito? ¿Tenés? Me Bueno, acuerdo cuando le entregaron como es esa distinción a Ferrari, fue en la Crack Bam, cuando dijo, escribí el guión número 1600, creo que había dicho, y todos se sorprendieron. No sé en cuánto estás, digo. no, no, ni por asomo en ese número. En parte porque yo creo que Ferrari contaba los guiones de 12 páginas que se entregan a la Eura Claro, serializados. claro. Y yo te puedo decir que entre narrativa, historieta y algunas participaciones en revistas, o sea, historietas, guiones más cortos, y yo debo andar en los 150 más o menos. Libros, tengo como 80 libros de historieta y 15 de novela. Es un montón, Si sumás las cortitas, debemos andar ahí. Es un montón, igual es un montón. es un montón. Digo, es un Bueno, montón. nos dedicamos casi que exclusivamente a eso. Lindo sería que fueran pocos. Pero encima decís que lo haces cuando tenés tiempo y todo. Digo, No, no, no. no sé, podrías llegar a escribir, serías el nuevo autor de la Biblia y tranquilamente No, no, pero a diríamos ver, que. cuando digo que escribo cuando tengo tiempo, a veces el tiempo lo ocupo también en historietas que son pagas. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que tengo en marcha es un libro que voy a hacer con Gonzalo Martínez, el dibujante chileno que hicimos Bajo el ala del cóndor, Ujú. que en Argentina lo va a sacar el año que viene Historieteca. Dicho sea de paso, paso el Ah, chivo. buenísimo. Ah, qué Buenísimo. grande, sí, sí. Porque ese fue lo publicamos en Planeta Uruguay, en Planeta Chile, Planeta Argentina no nos contestó los mails. Así que bueno, está. Claro. Por suerte Marcelo de Historieteca dijo, yo lo Sí, publico, va a salir con él. genial, Y con genial. Gonzalo ahora estamos haciendo un libro que es como una aventura juvenil, 3 niños que se va moviendo contra las distintas civilizaciones indígenas del 1300, 1400. Hay aztecas, hay incas, etcétera. Y eso es un encargo de Santillana con adelanto y con todo. O sea, eso es trabajo pago. Entonces, eso tiene prioridad, por supuesto. A lo que digo es que la literatura queda para el ratito que uno puede. Rodolfo, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo el tiempo. La verdad que ha sido un placer y un honor hablar con vos. Ha sido una gran charla y te agradecemos muchísimo, Realmente. no solamente tu tiempo, sino lo abierto a contar todo tus experiencias. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Un verdadero placer. Realmente. Bueno, Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Fernando, mucho gusto. Y Jorge, nos vemos en la próxima crack, ¿no? Supongo. Totalmente. Seguramente. Bueno, un abrazo grande a los dos, ¿eh? Abrazo grande para vos Abrazo. también, Rodolfo. Muchísimas gracias por este tiempo. Hasta luego, gente.